Las reformas constitucionales fueron aprobadas en su primera lectura en el Congreso. Sin embargo, aún hay mucho camino por delante para este proyecto de modificaciones y algunos diputados piden mayor tiempo para analizar con detenimiento este proyecto. ¿Qué opina usted de eso? Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SF Pulso Reformas. A continuación, la nota de la jornada legislativa. Se aprobó el primer debate a las reformas constitucionales donde varios diputados estaban a favor y Oliverio García Rodas de la Comisión Legislativa se pronunció ya que se conoció estas reformas en una sesión ordinaria. Lamento, lo digo entre paréntesis, que Junta Directiva y jefes de bloque hayan decidido confundir los temas de legislación ordinaria con los temas de legislación constitucional. Esta sesión debió haber sido exclusivamente para el conocimiento de la reforma constitucional y no mezclarlo con otros temas. Pero en fin, los señores jefes de bloque así lo decidieron y por supuesto que la regla de la mayoría es la que manda en el Pleno del Congreso de la República. El informe que entregó la Comisión Legislativa se aprobaría y los diputados podrían darle lugar a cada artículo o presentar enmiendas, aunque el diputado Fernando Linares aseguró que es un compromiso de Mario Taracena con la Embajada de Estados Unidos. Lo importante es que hoy se ganó una batalla para el país, pasó en primera lectura, el día jueves pasará en segunda lectura y el siguiente martes será el gran día donde ya se tiene que votar. El presidente del Congreso se muestra a favor de estas reformas constitucionales y espera que el próximo martes se entre a votar para la aprobación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted ya vio lo que ocurrió en el Congreso de la República. Pasó en primera lectura este proyecto de reformas constitucionales muy sonado que se ha venido discutiendo desde principios de año y que se presentó un proyecto con luces y sombras. Hay quienes apoyan este proyecto y quienes cuestionan algunos puntos específicos de los artículos que se proponen para modificar la Carta Magna. Ese es el tema de la noche. El numeral, el hashtag SF Pulso Reformas, porque al parecer esto es un pulso entre diferentes fuerzas en el Congreso de la República. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Buenas noches, Benquín. Pasó muy rápido esta primera etapa de las reformas constitucionales, no sin los señalamientos que ya escuchábamos de Oliverio García Rodas. ¿Esto se puede complicar más adelante, Philip? Bueno, yo sí concuerdo con la observación que estaba haciendo el diputado García Rodas en el sentido que yo no creo que es sano en términos de proceso legislativo, que en una misma sesión en donde se conoció, creo que había una ley ahí para declarar el día de la comadrona, una iniciativa de ley para declarar el día de la comadrona, la ley de competencia y las reformas constitucionales, todo en un mismo costal. ¿Por qué? Porque aquí ya nos ponemos a hablar un poco de filosofía constitucional. El Congreso de la República es un poder constituido, es decir, la Constitución le da al Congreso la facultad de hacer leyes. Pero cuando se va a discutir una reforma constitucional, el Congreso se vuelve un poder constituyente, porque entonces se vuelve el actor que se dedica o que se abroga la función de revisar la Carta Magna Constitucional. Entonces, ese es el punto que él hizo hincapié, que debía de separarse esos dos momentos. Yo sí creo que hay que hacerlo. Yo sí creo que un proceso de una reforma constitucional no se debería de mezclar con un proceso de legislación ordinaria. Y lo primero que se debió haber hecho es establecer una sesión específica o un número de sesiones específicas para conocer el tema. ¿Por qué se está haciendo así? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de este calendario tan apresurado de las reformas? Mira, yo quiero seguir insistiendo y sí, puramente la lógica, digamos, y las jerarquías en términos de las leyes nos llevarían a decidir y a pensar y a cuestionar todo esto, pero dentro del contexto de un cambio constitucional. Aun cuando uno ve, por ejemplo, la aprobación de los cambios constitucionales durante el gobierno de Arzú y antes de eso, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, se hicieron como acciones separadas en una lógica de jerarquía de leyes, de normatividad en Guatemala.
No se pusieron ahí no sé, junto con la ley. Pero es que nosotros hemos visto ley de túmulos y ahí se mete préstamos. Y en ley de pitbulls y bulldogs se mete, por ejemplo, la ley de cambios a la ley de telecomunicaciones. O sea, hemos visto aberraciones. Entonces, ver una más no es sorprendente. Pero yo creo que entrar ahorita a la discusión pura de qué y cuáles son los cambios que se están proponiendo es lo importante. Y lo voy a poner bien sencillo, lo platicaba desde la tarde con varias personas, pero ahorita antes de entrar aquí estábamos platicando con Filip. Mira, esto es una serie de cambios al sistema de justicia y el reconocimiento de la ley indígena. Y de una vez lo digo, sí. Dentro de eso, de antejuicio, jurisdicción, garantías del sistema administrativo, y este documento es muy importante, este es de la CICIG, ¿verdad? Justicia para Todos, un boletín, la separación de las funciones, la Corte Suprema de Justicia, la Constitución de la Corte de Constitucionalidad, el desarrollo normativo, Ministerio Público, con la jurisdicción militar, y bueno, toda la lista que tiene. Si sacan de eso el tema de derecho indígena, normatividad indígena, orden jurídico maya, como le quieran llamar, derecho alternativo, derecho consuetudinario, todos los nombres que tiene ahora, ¿verdad? Va a ser más fácil que se apruebe. Si ese tema queda dentro de las reformas constitucionales, la percepción es ya, y miren los tweets, que Guatemala la dividieron en dos. ¿Se puede redirigir este debate? Es que vean, yo sí creo que un proceso de reforma constitucional no debe ser atropellado, sino que requiere de mucho análisis, de mucha discusión, porque estamos hablando de la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico de un país. Y cuando entramos a ver un poco la distinción que hacía Estuardo, hay una serie de reformas que podríamos denominar orgánicas, que básicamente es eliminar las comisiones de postulación y apostar por un modelo de carrera judicial. El antejuicio. Regular el antejuicio. La regulación del antejuicio. Mejorar la integración de la Corte de Constitucionalidad, separar las funciones administrativas y jurisdiccionales en el organismo judicial. Todos esos temas, todos, yo creo que la mayor parte de la sociedad tienen un consenso generalizado que hay que entrar. Tal vez pueda haber discusión de decir, bueno, el modelo de integración de la Corte, uno quisieran que fuera de la forma A y otro de la forma B, pero en términos conceptuales yo creo que en todos esos temas hay un consenso generalizado que hay que cambiarlos. Aquí un poco la pildorita de la vacaolinita de todo este proceso es el tema de la jurisdicción indígena, porque ahí entonces ya se fractura las diferentes posiciones, porque hay quienes en una posición muy radical dicen, no, pues aquí deberíamos de tener dos sistemas de derecho paralelo y casi que de no ponerle ningún control, versus los que dicen, no, se está dividiendo el país. Y en medio de eso hay una serie de posiciones variopintas. Por ejemplo, hay quienes piensan que el derecho indígena se debería de abordar como si fuera un arbitraje, como un modelo de alternativo de resolución de diferencias. Si las dos partes están de acuerdo en someterse a una autoridad indígena para resolver un conflicto, déle en verdad, igual que un arbitraje. Sino que se regrese al sistema ordinario. Pero el punto al que yo quiero llegar es que yo sí creo que la discusión del tema del pluralismo jurídico y la discusión de la reforma constitucional en materia del derecho indígena pone en riesgo un consenso amplio generalizado que hay en el resto de temas. En el resto de temas, como les digo yo, creo que es un tema de detallitos. Hay un sentimiento común de lo que arreglar hay que ese tipo de temas. Y quizá la diferencia sería los detalles. Y mira qué es lo que sucede. Hay un artículo magnífico hoy de la Fundación para la Educación Económica de qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay grupos que empiezan a enfatizar las diferencias y no las convergencias, Ganan no lo que nos une. Ganan las elecciones en Estados Unidos. Ganan las elecciones quien enfatice las diferencias, pero al final ese énfasis en divergencias se le va a voltear, se le voltea al final, y eso es lo que no queremos. De hecho, y también lo traigo porque este es el editorial del comisionado Iván Velázquez, dice que busca la unidad a través del pluralismo y todo esto. Pero yo creo que están haciendo un caso muy rápido, están haciendo un caso muy veloz a los designios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Bueno, ¿verdad? de eso vamos a hablar. Vamos a la primera pausa, nos quedamos con el tema de los designios de la Embajada norteamericana, nos llega el tiempo, pero ahorita nos quedamos con Estuardo, que nos va a profundizar en ese tema muy polémico, por cierto. Hoy Linares Beltranena dijo que estaba a punto de hablar en inglés en el pleno para que le hicieran caso. ¿Qué quería decir con eso? Volvemos luego de la pausa. El hashtag SF Pulso Reformas. Está viendo el muro, ¿no?
Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter con la cuenta oficial de Guatevisión. Preguntamos a qué velocidad deben aprobarse las reformas constitucionales. Un 55% responde con cautela, despacio, hay que analizar. Un 23% cree que esto se debe tratar con urgencia. Y un 22% simplemente tiene una visión fatalista que no serán aprobadas y que se van a perder en este laberinto del legislativo. También tenemos declaraciones de algunos analistas que opinan sobre esta primera aprobación, la primera lectura del proyecto de reformas. ¿Qué tienen que decir? Estas son las declaraciones. A partir de lo que sucedió con la elección del presidente del Congreso, donde ciertas alianzas de la bancada del FCN, quien ha sido los que han bloqueado la agenda legislativa, puedan intentar hacer enmiendas fuertes o traerse abajo la reforma. Creemos de que, por ejemplo, FSN Nación podría darnos alguna sorpresa molesta al respecto. Toda la reforma toca temas de poder, toda la reforma. No hay una reforma constitucional que no toque temas de poder y definitivamente algún sector se puede sentir beneficiado o se puede sentir perjudicado. El Consejo Nacional de Justicia le retira todas las facultades administrativas al organismo judicial. Las declaraciones de diferentes analistas o activistas que tienen su percepción, opinión en este cúmulo. Aunque la última no es una opinión. No, es una... eso está en las reformas. Eso está en la reforma. Y sí, sobre todo, son reformas que tuvieron un proceso, digámoslo, más o menos amplio de discusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó al Congreso de la República con estas diferencias, con estas fracturas que, como ustedes dicen, pueden dar al traste con la intención de modificar el sistema de justicia? Porque ahí, yo creo, como les digo, si preguntamos, ¿quién no quiere eliminar las comisiones de postulación? Yo creo que nadie levanta la mano. Si preguntáramos, ¿quién considera necesario darle más independencia al organismo judicial? Todos levantamos la mano. Es decir, hay una serie de temas que son los temas orgánicos estructurales donde hay un consenso amplio. Cuando ya entramos a tocar el tema de la jurisdicción indígena, ahí ya se fractura el país. Porque hay, como les digo, hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no, hay quienes dicen para qué reformar si ya existe, hay quienes dicen no, mejor trátenlo como un sistema de resolución de conflictos independiente, en fin. Ese es como la piedrita en el zapato del contenido de la reforma constitucional. Y ahí es donde creo yo que se requiere todavía mayor discusión y mayor análisis de los contenidos de la propuesta. Porque, a ver, por ejemplo, el tema de la jurisdicción indígena es complicado porque estamos entrando en terrenos en los que no hay jurisprudencia, salvo un par de sentencias de la Corte de Constitucionalidad, pero que tampoco tenemos información concreta de cómo opera. Por ejemplo, la primera duda que siempre se genera es, bueno, ¿a quién le aplica? ¿Le aplica a cualquier persona? ¿Le aplica únicamente a los miembros de una comunidad? ¿Qué pasa si miembros de dos comunidades diferentes tienen un conflicto? ¿Ante qué autoridad se someten? Es decir, hay un gran vacío ahí. Segunda duda, y esto es un tema de convencionalidad. ¿Ante quién apelo? Un principio básico del derecho es que todas las resoluciones de los órganos jurisdiccionales son revisables o apelables ante otro órgano. Entonces la pregunta es, bueno, una resolución de una autoridad indígena ¿es apelable ante quién? Y tercero también, el tema de cómo se garantiza efectivamente que las sanciones no sean violatorias de derechos humanos o los derechos individuales. Sí, por ejemplo, hemos visto como muchas sanciones del derecho indígena incluyen azotes. Eso es una violación a una norma de derechos humanos que dice que no se deben de establecer sanciones por crueles. Por ese tipo de cosas uno pregunta, bueno, ¿cómo funciona en la actualidad el derecho indígena? ¿Qué es el derecho indígena y qué no es? Hablábamos una vez esto. Este debate va a seguir, televidentes. Este debate va a seguir. Y si del lugar de ser un objeto de división puede llegar a ser complementario si se tiene una visión más amplia de lo que es o cómo funciona actualmente el derecho indígena. Mira, yo me quedé así con los designios de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo creo que lo atropellado de que se está haciendo, la rapidez con que Taracena dijo que hoy se aprueban en primera, el jueves en segunda y el martes, colorín colorado, es por el viento de la reforma. Si los vientos que soplan de reforma hacia el Congreso. Yo sí pensaría mucha cautela primero pediría mucha cautela a los diputados. Segundo, creo que
un proceso de socialización de estas reformas, porque miren, solo para decirles una belleza en estas reformas, dentro del plazo máximo, y leo del boletín de la CICIG, dentro del plazo máximo, ojo, que dentro del mandato de la CICIG no está reformar la Constitución. Silencio total, ¿verdad? Pero sí hacer funcionar el sistema de justicia, sí, que es el que pues, pero garantiza la impunidad. No está dentro de las funciones. No está de las funciones, pero hay que buscar un sistema que funcione. No está, hombre. O sea, pero es que la clave es esa foto que tenemos ahí de fondo. Estamos. La iniciativa formalmente fue suscrita por los 3 presidentes. Sí, ese es como el ministro que hay que echarlo por corrupto, dice renuncié. Ay, son puras pajas. ¿Verdad? Pero miren, ¿qué es lo nuevo? Que dentro de un plazo máximo de 4 años, la Corte Suprema de Justicia remitirá al Congreso de la República para su aprobación en un plazo no mayor de 6 meses, 1, nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. ¡Wow! Reformas a la Ley de Contencioso Administrativo, recontra. ¡Wow! ¿Verdad? Ley de aplicación de principios generales de derecho, la nueva Ley Tribunal de Cuentas, el nuevo Código Militar. Sigo. En 4 años todo lo que tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿el sistema de justicia actualmente funciona? Por ejemplo, un ejemplo, cuando se le perdona a Arnoldo Medrano todo lo que se le perdona y se le condena a alguien que robó 300 quetzales por 12 años porque era una fraude. Ese debate hay un ímpetu de que es necesario un cambio. Pero ahí es lo que yo les digo, el tema orgánico, el tema del diseño del sistema de justicia. Esta es una oportunidad de oro. Yo lo que estoy viendo es que están diciendo que es nuevo todo. No son reformas el Código Procesal Civil, no son reformas dice nuevo. Todo va a ser nuevo. Aquí las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el tema del Código Procesal Civil sí hay una razón. Filip, discúlpame, pero ahí dice nuevo. Pero es que sí hay una razón de hacerlo nuevo, porque se está introduciendo el principio de la oralidad como un principio del derecho civil. Y en ese concepto quiere entrar también la discusión acerca del derecho indígena. No, pero es que, a ver, la oralidad ya opera en el sistema de justicia penal y realmente la oralidad, en medio de todo, ha hecho un tanto más efectivo o más acelerado los procesos penales. Lo que pasa es que en el resto de materias, laboral, civil, mercantil, todo es escrito, todo tiene un excesivo formalismo. Entonces, hay una reforma, creo que es el del 205, que introduce la oralidad como un nuevo principio. Para agilizar otra materia del derecho. Entonces, eso implica que si se introduce la oralidad en materia civil y mercantil, hay que hacer un nuevo Código Civil y Mercantil. Pero es que regresamos a lo que yo les digo. Si separamos la reforma, el tema orgánico, el tema orgánico yo diría, bueno, quizá el diseño del Consejo Nacional de Justicia hay que pensarla mejor, para generarle más balances, para que no se vuelva la nueva joya de la corona. La nueva CC. Hay quienes dicen, bueno, revisemos el tema del balance de fuerzas en la Corte de Constitucionalidad, pero es decir, es maquillar, o sea, ya hay un consenso en el concepto de los temas. En el tema del pluralismo jurídico, ahí es donde se parte todo, y yo creo que eso es lo que digo yo, que es lo complicado de este proceso, que se metió en un mismo costal reformas orgánicas con una reforma sustantiva. Una reforma orgánica es aquella que define el diseño de un organismo. Una reforma sustantiva es la que cambia un concepto, una forma de operar el marco constitucional. Y aquí el consenso yo diría que está en un 98% en la parte orgánica. En la parte sustantiva, que es el pluralismo jurídico, ahí nos vamos a estar tirando de piedras unos a otros porque hay concepciones completamente diferentes de qué se debe hacer con ese tema. Vamos a la segunda pausa de la noche. Interesante esta discusión de las reformas constitucionales. Esperamos que también en casa estén pues interesados en conocer todos estos detalles. Entiendo mucho los tuiteros aquí, es que estamos discutiendo algo que la mayoría de gente no conoce. A ir a opinar. La cuestión es que usted va a tener que ir a votar por eso. Hay 300 millones para ir a votar por eso en la nueva... Así es, y hay que votar con conocimiento. Vamos a la segunda pausa, regresamos con los mensajes. Ojalá. Pulso Reformas.
Regresamos a Sin Filtro, es momento de leer qué opinan los seguidores de redes sociales. Vamos con la etiqueta SF, Pulso Reformas. Lo peor de Pulso Reformas es que los diputados ni analizan lo que están haciendo. Se corre el peligro de que aprueben por complacer a algunos. Siguiente mensaje nos dice: 2 sistemas judiciales en un solo país para los mismos habitantes. Absurdo. SF, Pulso Reformas. Siguiente mensaje: la ley indígena no divide a Guatemala. Los analistas son los que están dividiendo al país. SF, Pulso Reformas. Bueno, sin duda uno de los temas que más genera discusión es el pluralismo jurídico. Vean, con este tema, lo que pasa es que si tuviéramos que simplificar el debate o la discusión, básicamente lo podemos presentar de esta forma. El debate es cómo entender el pluralismo jurídico, porque eso ya existe, el derecho indígena. Si entenderlo como un sistema de justicia paralelo al sistema ordinario, pues es decir, que opera al mismo nivel, o si lo entendemos como un sistema complementario. Sistemas complementarios de derecho ya existen, y varios. Les pongo ejemplos: el arbitraje, la conciliación, la lex mercatoria, todas las normas internacionales de comercio, el derecho canónico. Si alguien se casó por la iglesia y se quiere separar por la iglesia, tiene que seguir las reglas canónicas. Y es un proceso independiente. Entra también hasta el derecho del fútbol. Ahí está la FIFA diciéndole a Guatemala: mire, aquí a los jugadores se juzga bajo mis normas. Si lo quiere juzgar bajo las normas de su país, dele, pero usted no participa. Son todos sistemas complementarios. Pero son complementarios, porque hay un sistema ordinario que es el supremo y muchos paralelos. Entonces, y aquí esta es mi opinión, para mí el tema del debate del derecho indígena, la forma más sencilla de superarlo sería entrar en el elemento de la voluntariedad. Si Estuardo y yo tenemos un lío civil, mercantil, laboral y lo que sea, y los dos voluntariamente nos queremos someter ante Benkei, que es la autoridad tradicional, démosle. Y descargas al sistema de justicia de un proceso largo. Pero si yo no estoy de acuerdo y Estuardo sí, a mí no me pueden obligar a llevarme ante la autoridad. Entonces nos vamos al juzgado ordinario. Exactamente igual que un arbitraje. En los contratos mercantiles, laborales, como quieran, muchas veces las partes dicen: como es muy complicado irnos al sistema ordinario, dejemos en el contrato que cualquier disputa la resolvamos por el sistema de arbitraje. Y ahí está, porque ante la duda, ante el conflicto de competencia, si alguna de las dos partes no quiere, pues nos regresamos al sistema de justicia. Porque existe ese sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas alternos sirven para descargar el ordinario. El problema es cuando los ponemos al mismo nivel, porque cuando los ponemos al mismo nivel entran las disputas de lo que hablamos. Bueno, ¿a quién le aplica? ¿Solo a los de la comunidad o solo a uno y al otro no? Se puede volver un sistema para evadir ciertas responsabilidades. Y les pongo un caso. Supongamos que en una alcaldía indígena hay un concejal de la municipalidad acusado de corrupción. Y la autoridad indígena va y lo juzga por acto de corrupción y lo condena a, 20 latigazos. El día de mañana no puede llegar el Ministerio Público a acusar a ese alcalde de un acto de corrupción porque es un hecho juzgado. Es un principio de derecho que no puedo juzgar dos veces a la misma persona por el mismo hecho. Pero ese es el problema de ponerlos al mismo nivel. Que hay un cierto momento en donde esto entra en conflicto y entonces la cosa genera incertidumbre. Por eso les digo, para mí la mejor solución es la voluntariedad. Y que las partes, si así lo quieren, que se sometan. ¿Se puede llegar a un consenso incluso en este tema, Estuardo, o es una piedra...? No, esta va a ser un peso enorme. De hecho, para quienes me están atacando en redes, yo soy fan del derecho consuetudinario. A mí el derecho romano en realidad es una aberración. Derecho formal, es un derecho... El derecho indígena tiene varias cualidades que yo creo que no han sido estudiadas. Por ejemplo, es restitutivo. Este derecho latino romano es punible, es de meter a la cárcel, es de sanción y de papeles. No es el otro es oral y está incluido dentro de la cultura. Y ahí es donde yo creo, miren, como no lo hemos estudiado bien, o sea, algunos sí desde hace muchos años, yo soy antropólogo, nos hemos dedicado a estudiar eso. Entonces entendemos un poquito, pero cuando querés juntar un derecho que su base es escrita versus un derecho cuya base es oral, ahí chocas. Ahora, ¿pueden ser complementarios? Pero, ¿qué vas a poner lo complementario? Mira, en lo que preguntabas vos en términos, por ejemplo, el mercantil y el civil, toman la oralidad. La oralidad es una de las bases del derecho indígena. ¿Cuáles son los casos que en este momento el derecho indígena de facto
aborda o toca. Digamos, el problema está que quienes han lanzado normativas de derecho, por ejemplo, derecho internacional, y le pongo el caso del convenio 169, y digamos, choca, por ejemplo, el 169 ya está ratificado por Guatemala, y el 169 es muy claro, y esto es para los penalistas, dice que si el reo es indígena, no tiene que tener cárcel, que se van a buscar otras formas de resarcimiento, pero no hay cárcel. O por ejemplo, en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, que también, ahí es donde ya empiezan las aberraciones y vienen las interpretaciones que uno de bien los complicadas. Es que no se hizo un reglamento que se definió qué hacer con eso. Que es malo violar a las mujeres, pero que es más malo violar a una mujer indígena. Entonces el violador, según el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, si viola a una mujer ladina, tiene el castigo que diga solo un paréntesis. Y luego hay un caso. El violador que viola a una mujer indígena tiene el doble. A eso va en contra de la dignidad de la mujer, independientemente. Solo un caso rapidito, y este es un caso que ya hay jurisdicción, ya hay jurisprudencia. Hubo un caso de violación en una comunidad indígena en donde al violador lo sometieron ante la autoridad tradicional, y la autoridad tradicional, en el espíritu reparativo que habla Estuardo, lo condenaron a pagarle los estudios 2 años a la niña violada, que era menor de edad por cierto, y a pedirle perdón a la comunidad y 15 latigazos. El Ministerio Público se enteró de ese caso y quiso ir a acusar al violador. Y no lo dejaron entrar. Y entonces la Corte de Constitucional le dijo, lo siento, a él ya lo juzgaron. En materia penal, eso es complicadísimo, porque imagínense la competencia de 2 sistemas. La competencia de 2 sistemas me preocupa, que yo como violador digo, bueno, si me someto al sistema A, no me conviene. A ver, me van a dar 15 latigazos, voy a pagar 1 año por la educación y ya estoy libre. Pero en el sistema B me van a condenar a 20 años de cárcel. De prisión. Me sale más barato en este sistema que en este. Entonces, esas son las cosas que genera ponerlos al mismo nivel. Pero el 169 ya establece que no hay cárcel para indígenas. ¿Qué parte del 169 no hemos entendido? Ese tipo de diferencias tienen que regularse y aclararse, porque si no vamos a caer en ese tipo de confusiones. Pero si eso pintaron en el 169. Y creo que este tema da para mucho. Entonces, ha llegado ya a final esta media hora. Creo que vamos a tener una segunda parte de pluralismo jurídico. Ya terminamos, Estuardo. Bueno, Estuardo, Philip, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde se saca sus propias conclusiones. ¡Feliz noche!